la tarde de hoy vamos a tener un tema muy interesante, la cual arropamos todo lo que es la comunidad, ya que la comunidad son un conjunto de personas que tienen como núcleo la familia. Esa es la comunidad. Bueno, vamos a iniciar. Todos no tenemos una gran cuestionante o nos hacemos esta pregunta, ¿qué es el abuso? Me gustaría saber si algunos de ustedes me pueden decir con sus propias palabras qué es el abuso infantil o qué es el abuso. ¿O qué entienden por abuso? O por qué entienden. Alguien que se motive a responder esa pregunta. Se pueden tomar su tiempo de pensar. El joven. El abuso infantil es violentar los derechos de un menor. Muy bien. O sea, es un tema más amplio. Sí, es una parte. Muy bien. En fin, yo les voy a definir qué es el abuso infantil. El maltrato infantil ocurre o es cuando un adulto maltrata de manera física o emocional a lo que es un menor de edad. Según la OMS o la ONU y también lo que es la institución que vela por los derechos del niño en República Dominicana, el CONANI, manifiesta y dice que cuando se violenta a un niño, tanto física como emocionalmente, las heridas que provoca emocionalmente duran más tiempo para sanar que las físicas. Aunque no olvidemos que es violencia como quiera. Y si hacemos una persona violenta, no va a tener un gran desarrollo en lo que es una sociedad. Y no queremos eso, queremos personas ya cuando se formen adultos y también en la adolescencia queremos personas estables, tanto emocionalmente y físicamente. Sí, permiso para abundar algo sobre eso. Cuando en la casa se vive lo que es mucho problema, mucho hablar alto delante de los niños, decir dicho, en fin, un sinnúmero de cosas que no son buenos hábitos que se van fecundando para brindarle una buena educación a los niños, porque los niños son como una esponja. Ellos van absorbiendo todo lo que ven, todo lo que oyen, y así. Por eso es que muchas veces en la sociedad hay muchos niños que ya cuando tienen un año, cuando ya aprenden a hablar, lo primero que dicen es un dicho, una palabra que no está adecuada ni para su edad, ni mucho menos para un niño. Pero ellos no crean esa palabra solo. No, ellos la escuchan de los adultos. Claro, y parte de eso es la falta de concientización, de que los padres muchas veces no saben el efecto que puede tener estas cosas en los pequeños. Ahora vamos a hablar lo que son los tipos de abuso infantil, para que ustedes conozcan los tipos de abusos que hay. Debo aclarar, los tipos de abuso van de mayor a menor, pero quiero que sepan que eso no le quita que sea abuso, o sea que debemos evitar a toda costa. Voy a iniciar con el abuso físico. ¿Alguien conoce qué es el abuso físico? ¿Alguien puede responder? Albairi. Abuso físico implica todo lo que tenga que ver con golpes en este caso, hacia un menor. Muy bien. Pero muy bien. Yo tengo aquí como definición de que lo dicen las instituciones. Esto ocurre cuando se daña el cuerpo del niño, dejando hematomas causados por pegar fuerte con las manos o con objetos, como un cinturón. Puede dejar moretones o cortes y causarle dolor al menor o al infante. Sacudir, empujar, ahogar o estrangular, dar puños, agarrar haciendo daño y dar patadas.
también son formas de maltrato físico. Pues aquí nos define muy claro y muy preciso qué es lo que es el maltrato físico. Para mí, como lo dicen las instituciones también, debemos de dejar este maltrato. ¿Por qué? Porque este maltrato, sin importar a qué clase social va dirigido, hace mucho daño a los niños, ya que por eso mayormente se ve en una sociedad donde hay mucho feminicidio hoy en día, Muchos niños violentos. muchos niños violentos. Eso parte de ahí, porque a una niña se le golpea y ya cuando es adolescente, si su novio la golpea, es normalizado. O cuando su novio le alza la voz, se normaliza la situación. Y eso no debe de ser así. Todo va a ser erradicado desde el noviazgo. Por eso es que se dice que cuando hay un feminicidio, eso ya empezó desde el noviazgo, pero que lo normaliza. Y es lo que siempre he dicho, o lo que desde que iniciamos estoy diciendo, tener un niño maltratado físicamente hace daño, y eso es lo que no queremos. También los niños, no solamente los padres les da golpe, también las personas que están en su círculo, y por eso es que hay que tomarle atención a los golpes y moretones que un niño pueda llegar a su casa. Por eso vimos el caso de unos días atrás de un niño que maltrató a otro en la escuela y le provocó y le causó lo que es la muerte, un suceso muy, muy lamentable, y fue porque sus padres no tomaron o no le tuvieron acción inmediata en el momento que el niño llegó días antes con golpes. Y eso es lo que, porque él lo normalizó, y eso no se debe normalizar. Otro tipo de abuso es el abuso sexual. Este tema es muy delicado en la sociedad que hoy vivimos, pero yo tengo como definición que consiste en mantener contacto sexual o íntimo, como practicar el acto en sí, o actividades de carácter sexual que no implican contacto, como tomar fotos, enviar videos, otro tipo de contenidos forzosos, según lo que dice la información, que no solamente es el acto en sí, a veces ni se llega al acto. Entonces, esto puede suceder con un adulto hacia un menor de 18 años, o un niño mayor o adolescente a un niño, y también una persona que tiene poder, otra independiente de la edad que tenga, o sea, independientemente de la edad que tenga. En este caso podemos ver la trata de niños, que hoy en día se está viviendo, y hay que tener cierta delicadeza. En este caso, yo lo que exhorto a los padres, porque muchos se da el caso de que el niño lo cuenta o siente algún tipo de temor o rechazo por la persona que lo está cometiendo, y decimos que él está hablando mentira, que es una persona cercana, que cómo va a hacer eso. Y aunque un niño sea verdad o mentira, hay que prestarle atención, porque si es mentira, hay que estudiarlo, porque de ahí nace otra patología o un diagnóstico, y hay que ser tratado. También si el niño, eso es verdadero, que es un caso muy lamentable, pues también debe de ser tratado inmediatamente para buscarle solución y que ese trauma no llegue a mayor. En fin, pues aquí lo dejo con mi compañera que le vas a informar sobre más tipos de violencia. Bien. Como han podido ver, el abuso infantil no simplemente se basa en el abuso físico, hay muchos más que
es ¿cómo les digo? El motivo por el que estamos aquí, para que entiendan y comprendan que hay más tipos de abuso infantil. En este caso tenemos la negligencia. ¿Alguien me puede decir qué entiende por eso? Dígame. No pueden hablar. Pasar hambre también es Ah, no, negligencia. muy Eso bien, es claro, la los negligencia padres de que los no padres. alimentan a sus hijos. Pero vamos a ver ahora un concepto más detallado acerca de qué es la negligencia. Bien, como pueden ver aquí, consiste en que un adulto un adulto no hace lo que es necesario para cuidar de un niño. Esto significa no proporcionarle comida, domicilio, ropa, como estaba diciendo el joven, que no le dan comida al niño. Sí, ropa muy cómoda. Eso, pero ya tú eres grande. No, ya es Un adulto, claro, ya tú estás en edad para tú buscar tus cosas Me pedí la necesarias. ropa de diciembre, me dijeron comprarla tú. Bien, seguimos aquí. Cuidados médicos, por ejemplo, que el niño se enferme, no lo lleven al médico, no le traten alguna enfermedad que tenga. También vemos aquí la supervisión. Muchas veces los padres le preguntan, ¿y dónde está el niño? Ah, yo no sé. ¿Cómo usted no va a saber dónde está su hijo? Necesita supervisión porque son pequeñitos y no saben las cosas que están bien y las que están mal todavía. Por eso necesitan supervisión. La atención, lo que se conoce como negligencia emocional, cuando se ignora a un niño. Muchas personas piensan que por ser niños no les duele la ignorancia, y sí, realmente. El ignorar a un niño es parte de la negligencia también, porque ellos necesitan ser escuchados, que escuchen sus necesidades, qué les pasa, cómo les va en la escuela, si les sucede algo. Entonces eso también es un tipo de negligencia. La educación o enseñanza, eso es algo que no se le puede negar tampoco, porque si no educamos a un niño, ¿qué le estamos dando a la sociedad? En esa parte tenemos que ponernos a pensar un poquito, porque muchas veces vemos esos pequeñitos detalles como no importantes, pero realmente sí lo son, porque traer a un niño al mundo es una responsabilidad muy grande. Entonces se necesita de cuidar esos pequeños detalles. En este caso aquí tenemos el abuso emocional. ¿Alguien me puede decir qué entiende por esto? Es que uno lo agrega con palabras, decirle, por ejemplo, no sirve para nada y así. Sí, ese es un tipo de abuso emocional realmente. Las palabras tienen que ser cuidadas en los niños porque los marcan de manera muy profunda, Y es considerado uno de los más fuertes. realmente. Como podemos ver aquí, dice que ocurre cuando los adultos que cuidan a un niño lo critican, amenazan, denigran o rechazan, sin mostrarle amor y hacen que se sientan despreciables o mal consigo mismo. En esta parte, muchas veces las personas dicen, ah, no, porque a mí me criaron hablándome así. Nosotros podemos ser entes de cambio, no tenemos que seguir los patrones que nos han enseñado. Entonces es importante tomar en cuenta esa parte cuando se le está hablando a un niño. No todas las palabras son aptas para decirle a un niño, porque a pesar de que les van a marcar, también lo van a andar repitiendo por ahí y eso va a ser un problema también. No, y como dice Ana Simón, a veces somos fieles a los malos comportamientos, pero los buenos se nos hacen difíciles. Exactamente. Bien, aquí tenemos el abuso de sustancias. ¿Alguien me puede decir qué entiende por esto? Sustancia como Sustancias que se ingieran. droga. Exacto, sí. El abuso de sustancias. Está la droga, está el alcohol también. Los antialérgicos, los fármacos. Todo lo que se ingiera en cuanto a sustancias. Hay Exacto. padres que han dado a la escuela, los niños. Sí, Sí, también. eso. Se utiliza mucho darle sedantes para También. tranquilizar a los niños. Sí, cosa que no se debe hacer. Realmente.
Pero esto no se ve solo en los niños, que los padres le dan cosas a los niños, sino en ellos también, por lo que vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Como podemos ver aquí, ocurre cuando los adultos usan drogas o beben demasiado alcohol. Esto puede poner en peligro a los niños, más a los niños que a los adultos que tienen a cargo. Puede hacer que los adultos descuiden, lastimen física, sexual o emocionalmente a un niño. Cuando los adultos usan drogas o beben demasiado alcohol, en muchos estados esto se considera maltrato infantil, incluso en ausencia de negligencia o de maltrato físico. Como pueden entender, cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, no tiene, ¿cómo decirlo? Noción de su noción de lo que está estado haciendo, actual. quizás No está consciente. no está consciente de lo que está haciendo. Y no tan solo que se le dé, a veces ni el acto que llega a ocurrir, sino también que lo consuman a de los niños. Por ejemplo, o que lo manden a comprar esas sustancias. Por ejemplo, el cigarrillo es una sustancia Las bebidas legal. alcohólicas, los niños cuando lo envían a comprar, eso realmente está mal y muchos establecimientos no se lo venden, ¿no? Cuando un niño va a un colmado, que es lo más común, a comprar una cerveza para 2 personas que están ahí bebiendo, realmente no deberían de hacerlo. ¿Por qué? Porque los adultos, como son ellos que lo están consumiendo, tienen que conseguirla. Y ya que es algo que no se le vende a niños. Y es una negligencia mandarlo a Claro. comprar. Claro, y se va creando el hábito de normalizar también en ellos el tomar Porque eso. lo ven, Porque lo ya ven es sus un padres. hábito de verlo. Sí. Entonces va a llegar un momento que lo van a probar y quizá le guste. O Siendo niños. Ajá, porque recuerden que la sustancia es como una premiación que le damos a nuestro cuerpo. Y ellos la van a probar y van a decir que fue su padre que le enseñó, o sea que fue su padre que se lo inculcó. Aunque a veces eso no se da en todos los casos. Realmente. Ya en esta parte, yo estoy con mi compañera María, que les va a hablar acerca de los otros tipos de abuso. Sí. El abuso médico, como podemos ver aquí. ¿Quién sabe lo que es el abuso médico? ¿Alguno de ustedes le ha pasado un abuso médico? No. Me dan una idea. Bueno, vamos a darle una idea según la definición que tenemos en el abuso médico ocurre cuando un adulto que se hace a cargo de un niño le causa daños debido a un exceso de cuidados médicos, como el uso de medicación, visitas médicas, operaciones, pruebas que no son necesarias. A veces, en muchos casos que se ha dado en nuestro país, muchos niños que lo llevan a un médico. En muchos casos los padres se descuidan también, porque si yo, como por ejemplo yo tengo un niño, es pequeño, en muchos casos se me ha enfermado, cuando le van a poner una inyección, yo estoy pendiente a cómo le van a poner hasta la inyección, de lo que tanto le pregunto qué le van a poner, porque en muchos casos se ha visto que hay exactamente, aunque muchas veces lo preguntan, pero ha habido en nuestro país muertes de sobredosis de medicamentos, que lo pasan, como dicen, de medicamentos. Entonces eso es un abuso médico. Hay muchos niños también que tienen, o sea, desarrollan una ley y nadie sabe. Claro. No, hasta la propia inyección, de la forma que se la ponen, puede ocurrirle cualquier cosa. Y se ha visto también en los casos terminales como cáncer y esas cosas, Exactamente. que los niños no quieren ya ir al médico. Y los padres, son responsables de sus hijos hasta los 18 años, hasta que el país lo permita, la mayoría de edad. Pero también hay que tener conciencia. Si ese niño no quiere ir hoy, por lo menos negocien para que vaya el otro día. Porque cuando no se acepta la decisión de un hijo o de un paciente en sí, por llamarlo así, también se está cometiendo abuso médico. Sí, y ahí también entra lo que comentaba el joven hace un rato, cuando le dan sedantes a los niños también es un abuso médico. Claro. Así, un algo
¿Cuáles son los signos de abuso infantil? Díganme, ¿alguien de ustedes ha escuchado algún signo de abuso infantil? No. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo ustedes saben que han abusado de un niño? Con moretones. Ya. Eso. Moretones, Alba. Por ejemplo, pueden llegar con moretones, pueden llegar llorando a un lugar Sí. y decir que alguien les pegó o pasó algo antes de llegar a ese lugar, o sea, previamente en su casa pasó algo. También puede ser con algún rasguño, hasta una mordida, Ujú. un dolor de oreja. Porque muchos padres les gusta hacerle así por la oreja, pero para después tener que llevarla a un médico, porque el niño ya tiene un dolor de oído, pero son ellos mismos que se lo provocan. También un cambio brusco en el comportamiento. Esas se alejan o se ponen agresivos. Buenas tardes. También probado para dormir. También tienen pesadillas, sí. Con los procesos emocionales tienen muchas. Sí. Bueno, aquí vamos a definirle algunos signos de abuso infantil. El primero es, tienen moretones a menudo, sobre todo en lugares donde no se le suelen hacer al jugar. Ya usted me entiende, que no se le hacen cuando juegan, ya es algo sobrenormal. Explican relatos para explicar sus lecciones que no tienen sentido o que van cambiando. Cuando ellos dicen algo y al poco rato ya tienen otra idea de lo que le ocurrió, de lo que le está pasando. No quieren volver a sus casas. Cuando hay niños cuando un niño se muda donde un vecino que llega tempranito en la mañana y en la noche todavía está ahí, es porque algo ocurre en su hogar. Permiso. O no quieren ir a la escuela o al colegio, porque el abuso también pasa en las instituciones educativas. También se puede ver casos. Evitan pasar tiempo con las personas que lo maltratan. Ya un niño que es maltratado por un adulto no se le quiere acercar, no lo quiere ni mirar, mucho menos estar en su presencia por un tiempo prolongado. Evitar con los demás es, digamos, eso mismo, ya cuando un niño no se le quiere acercar a su padre, un tío también, y así. Muestran signos de trauma emocional como miedo, enfado o problemas para relacionarse con los demás y para confiar en ellos. Eso ya viene siendo cuando un niño es inseguro, cuando un niño tiene miedo hasta de parar. Hay niños que tienen miedo hasta de pararse a orinar o de pedir un poquito de agua. Ya esos niños se vienen criando inseguros por algún tipo de maltrato que se ve en sus hogares. No, y que antes no ocurría, que ahora los niños están un poquito más sueltos, pero antes yo notaba, por ejemplo, los abuelos míos, o mi abuelo, decía que no se andaba tampoco a las 12. O sea que eso había respeto, o lo tenían como respeto y era por eso. Pero ya realmente era un abuso. Cuando habían adultos, un niño no podía pasar por enfrente, ojalá se le ocurriera una emergencia. Nada. Cuando había visita en la casa, eso realmente era una parte como, ¿cómo le explico? Cohibición. Eso era como lo que hablábamos ahorita. La negligencia. Sí, que como ellos lo criaron de esa manera, ellos lo hacían con sus hijos. Ya realmente no se hace. Eso es una arma de doble filo, porque ahora hoy en día hay muchos niños que no tienen una educación tan adecuada por esa razón, porque todos los padres todos se lo permiten, todos se lo celebran. ¿Tú me entiendes? Antes no, antes era usted obligatoriamente que usted tenía que decirle a sus madres y a sus padres. Porque había supervisión. Exactamente, había respeto, había un respeto autoritario. Y había un gran manejo con el lenguaje corporal, porque con la mirada te hablaba.
Entonces tú sabías todo. Ahora tú miras a un niño así, te mira él a ti también. Peor, No, incluso hasta golpe te da. posiblemente. Entonces vamos a seguir. Cuando los niños están tristes o deprimidos, ya eso es algo, un problema serio que tiene que buscar ayuda de un profesional en el área de como psicología, como es lo que seremos nosotros. Ya ahí los padres o un abuelo, un tío tiene que intervenir urgentemente cuando un niño está triste o deprimido, porque ahora mismo se está viendo que hasta atiendan contra su vida, niños Sí, ya se suicidan. después de la pandemia hubo un gran aumento en lo que es la salud mental y por eso es que estamos tratando de inhibir esos comportamientos que se liberaron en la pandemia por el encierro que sufrimos. Por ejemplo, la claustrofobia, que es estar encerrado, estamos viviendo ansiedad. Hay un gran aumento de ansiedad, también depresión, el bullying. Los niños están sufriendo mucho bullying, y más los adolescentes, porque el señor en la adolescencia, como todos sabemos, es un proceso hormonal que nosotros los seres humanos, por naturaleza, cumplimos. Pero cuando nosotros nos vemos con muchas espinillas, que hay otro que no lo ocurre, él ya empieza otro a decirle nombre y a acosarlo emocionalmente. Pues aquí seguimos con lo que es cuando acosan o hacen bullying a los niños. En muchos casos, los niños de piel oscura, un niño que tenga el pelo muy crespo. No, espérate. Ya en esos casos es diferente. Porque ya un adulto puede interpretar algo de una manera que es muy diferente de como un niño. Un niño se puede sentir triste, se puede deprimir. Claro. Muchos niños, yo he visto niños que dicen que por qué nació con ese color de piel tan feo que él quiere otro. Porque siempre la persona de piel oscura la denigran por ser de piel oscura. ¿Me entiendes? No, y que hoy en día también estamos viviendo una sobreprotección, que también hay gente que por tú decirle hola y por tu tono de voz ya lo interpretan como bullying, como que algo mal. También tenemos que tener cuidado con eso. Claro. Bueno, aquí seguimos con se autolesionan, como cortarse a sí mismo y eso ya. Ahora mismo no se ve tanto, pero antes sí se veía mucho en las cosas, en mi tiempo se veía mucho las niñas adolescentes cortarse. Cuando se sentían en depresión se cortaban Como una y forma se de hacía, liberar. exactamente, se seleccionaban, se lastimaban ellos mismos y no le importaba, porque esa era su manera de desahogo. Ya No, casi mente no se y ve el mucho. lenguaje se conocían también para llamar la atención. Exactamente. Tienen pesadillas o dificultades para dormir. Bueno, ya en este caso, ¿cómo le explico? En estos tiempos ya los niños con lo que es un teléfono, una tablet que sus padres le brinden, ya ellos, Son felices. exactamente, ya ellos se olvidan de todo y a la hora de dormirse ya, imagínense. Cosa que queremos que recalcar o señalar, que los niños evitar a toda costa darle mecanismos tecnológicos por mucho tiempo, porque aunque es la verdad, ha sido un gran avance, pero también ha sido un gran retroceso. Los niños no saben hablar mucho, su lenguaje tanto verbal como escrito está muy limitado, muchas faltas ortográficas, que no digo que yo quizá como profesional o futuro profesional no lo tenga, porque todos tenemos errores, pero ya el niño casi no sabe mucho escribir, no sabe expresarse y estamos trabajando en eso. O sea, la sociedad quiere un despertar.
Exacto. Bueno, lamentamos la falla técnica, pero de todos modos seguimos. No, está bien, yo lo tengo aquí, gracias. Seguimos con lo que se portan mal en las clases, les cuesta prestar atención o son hiperactivos. Ya en este caso, muchos niños que sufren de abuso de, como le digo, ya en la casa cuando se habla muy alto, cuando le pelean mucho, muchos niños tienden a ser hiperactivos o a presentar anomalías que no son adecuadas, como portarse mal. Ya cuando a un niño se le habla una vez, otra vez, pero ya es algo que no es normal, no están entendiendo lo que le quieren decir. Por favor, tranquilo, prestar atención, ya muchos niños no. Y eso viene desde sus hogares, cuando los padres no le inculcan esos valores. ¿Me entiendes? En vez de inculcarle valores buenos, lo que hace es que lo maltratan verbalmente, le pelean mucho. Y ya eso viene de ahí. Que de ahí nace también un gran diagnóstico que es hiperactividad o Sí. TDA, si no me equivoco. Que hay que tener en cuenta mucho eso. Porque una cosa es dejar de por no darle valores a un niño, tranquilidad, paz y todo eso. Y otra cosa es que el niño tenga una enfermedad o un diagnóstico que hay que trabajarse. Por eso es que hay que ver y prestar atención en eso. Y también, mayormente, cuando un niño es abusado sexualmente, hay un cambio muy brusco en su vida. Y al no poder expresar o no hablar, también se pone hiperactivo. Él quiere darle golpe a todo el mundo, porque no sabe cómo sacar esa intención. Y quiere llamar la atención. Exactamente. Bueno, aquí vamos a finalizar con el último signo de abuso infantil, que es el drogarse a temprana edad. Ya ese signo se viene viendo de sus padres. Ya cuando sus padres tienen algún tipo de adicción a las drogas, que lo hacen delante de los niños, eso es un abuso. Ya practicar